Este es un cuarto caso, fíjense. Dice aquí, a un cuerpo se aplica una fuerza, ¿no? Una fuerza F, ¿no? Con un ángulo Z. Hay un ángulo de inclinación. Y hay también rozamiento, dice. Fíjense que para aplicarle nosotros una fuerza a este cuerpo, podemos pensar, fíjense, en dos cosas, fíjense. Dice con un ángulo de inclinación, ¿no? Para que sea ángulo de inclinación, fíjense, la fuerza puede venir aquí, pero ojo que este es el horizonte, ¿no? No es que no sea posible empujarle, se puede empujar, pero el dibujo ya no me ayuda mucho, ¿no? Ahora también puede ser a este lado, fíjense. Pero fíjense que también podría ser, quién sabe, alguien puede decir yo jalo a este lado, ¿no? Pero este tipo de flechas, ya que le coloques a este lado o en cualquier sentido, para que tenga un ángulo, entonces resumiría a que puedes empujarlo hacia este lado o también puedas jalarle de este lado, porque va a tener un ángulo, ¿no? Le vamos a jalar. Entonces, pero me parece que para ubicarnos en el plano, lo más aconsejable sería este, porque se va a ir al lado positivo. A no ser que en el problema nos den exactamente con esta flecha. Pero en ese caso, su análisis sería el mismo, ¿ya? Nosotros, para aplicar esta fuerza con un ángulo, le vamos a dibujar en este caso, ¿ya? Entonces, fíjense cómo le vamos a dibujar. Entonces, nuevamente, entonces aquí vamos a dibujar así. Como que le estoy jalando, digamos, ¿no? O esa flechita de abajo, como que le estoy empujando, ¿ya? Esa es nuestra fuerza F, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el ángulo? El ángulo está acá, fíjense. El ángulo estaría aquí, ¿no? Entonces trazamos un segmento. Y entonces este sería nuestro ángulo Z, ¿no? Siempre a partir del origen. Nuevamente reiteramos entonces lo que más antes hemos aprendido. Entonces este tiene una normal, ahorita le dibujamos su peso. Tiene una normal. Luego tiene una fuerza como hay rozamiento. Tiene el movimiento hacia este lado, ¿no? Porque digamos como que estamos jalando a este lado. Entonces se opone al movimiento una fuerza que se llama fuerza de rozamiento. En este caso, como hay movimiento, cinético, ¿no? Ahorita la vamos a colocar de acuerdo al dato que vamos a colocar, ¿ya? Luego tenemos el peso, ¿no? Entonces, el peso tenemos. Ahí está, ¿no? Este es el peso, entonces, nuevamente, masa por gravedad, ¿no? Fíjense, a un cuerpo se le aplica una fuerza, acá está, con un ángulo de inclinación, ahí está. En este cuerpo interviene el peso, su normal, y si hay movimiento, fuerzas de rozamiento. Hay posibilidad de otro dato. Entonces, este es nuestro bosquejo, ¿no? No he colocado, pero a ver. Entonces, este es nuestro bosquejo. Bueno, así nomás, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro bosquejo, nuestro diagrama de cuerpo libre. Dibujamos las fuerzas. Ahora en este caso, fíjense, ya voy a ser un poco más ágil. Entonces, voy a dibujar su normal. Voy a dibujar el peso, el peso. El peso. Voy a dibujar la fuerza de rozamiento, ¿no? Esta es la fuerza de rozamiento cinético. Y esta fuerza la voy a trasladar acá, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ya? Esa es su fuerza F. Ya están dibujadas todas las fuerzas. Pero hemos dicho dentro de nuestra práctica, dentro de nuestro tratamiento para desarrollo de este tipo de problemas, que cuando las fuerzas no se acomodan en los ejes, hay que hacer una descomposición, ¿ya? Entonces vamos a hacer una descomposición de esas fuerzas. Entonces esas fuerzas se van a descomponer en lo siguiente: en el eje X y en el eje Y. Entonces aquí le voy a dibujar esta fuerza horizontal
y esta sería nuestra vertical, ¿no? ¿Ya? Una vez que tenemos esto, bueno, en este caso a este le vamos a llamar la fuerza F descompuesta en el eje X y esta va a ser la fuerza descompuesta en el eje Y. Una vez nosotros que hemos dibujado eso, como que se van a imaginar que esta fuerza F, lo voy a colocar simplemente para efectos de comprensión, ya no existe. ¿Entendido? Ya no existe esa flecha. Está, digamos, una imaginación ideal de que ya no está. ¿Por qué la situación? Porque nosotros vamos a trabajar con la segunda ley de Newton y solamente vamos a trabajar en fuerzas en el eje X y fuerzas en el eje Y, ¿no? Entonces, nuevamente, fíjense, ¿cuáles son nuestros datos? Nuestros datos que tenemos, fíjense, son, primero, nos van a dar vamos a resaltar esto ya, un ángulo nos pueden dar, nos van a dar la fuerza, nos pueden dar la masa, ¿qué más nos pueden dar? Fíjense, eso solamente, ¿no es cierto? Pero, perdón, como hay movimiento, nos pueden dar un coeficiente de fricción cinético. Nos pueden preguntar la aceleración y a no olvidarse que la fuerza de rozamiento cinético va a ser mu sub k por la norma. Todo esto tenemos, ¿ya? Entonces, a ver, nosotros vamos a pensar como queremos hallar la aceleración, digamos, ¿ya? Ahora, aquí también dentro de la descomposición hay que aplicar esos conceptos de descomposición, ¿ya? Entonces, fíjense, para que yo pueda aplicar en este caso, olvidándome del f, tengo que saber quién es f de x y quién es f de y. Pero aquí nos hemos olvidado algo, perdón. Este es el ángulo z, ¿no? Entonces, cuando ya está en su posición en los cuadrantes este z, entonces vamos a aplicar las funciones trigonométricas, ¿no? Este f de x, como es adyacente al ángulo, tiene que ver con el coseno. Entonces diremos así, se sabe, ¿no?, que f de x, la fuerza que está en el eje x, va a ser al módulo de esta fuerza, pero el módulo es la fuerza propia, f por el coseno de z, ¿ya? Y nuestro f de y, que es la vertical, como es opuesto, es el seno. Entonces, este va a ser f por el seno de z, ¿ya? Esos datos son bien importantes. Ahora vamos a aplicar las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, en esta parte. Entonces decimos, en el eje X, fuerzas horizontales. El movimiento, bueno, nos hemos olvidado en este caso, estamos jalando hacia aquel lado, el movimiento es hacia ese lado. El movimiento está hacia aquel lado. Este lado es positivo y este lado es negativo. ¿Quién es la única fuerza que está en este lado? Es f de x. Entonces dirá f de x más la otra fuerza en el eje x, como está en su lado opuesto, menos la fuerza de rozamiento. La segunda ley de Newton, masa, este tiene un cuerpo de masa m, por aceleración. Ya, eso es lo correcto. Ahora nos vamos al eje y. En el eje y, fíjense que ya hay tres fuerzas. Como este no tiene aceleración vertical, entonces estos siempre para nosotros, de manera ideal, son positivos, ¿ya? Porque no tiene movimiento. ¿Cuántas fuerzas hacia arriba? La normal y el FY. Entonces puedo colocar así. FY más, la normal está hacia arriba, normal, todas las fuerzas, el peso. Entonces eso va a ser menos el peso igual masa por aceleración. ¿No hay aceleración? Cero. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense. Una vez obtenidas estas ecuaciones, hacemos los reemplazos correspondientes. ¿Quién es f de x? F coseno de z, ¿no? F coseno de z, reemplazo. Menos fuerza de rozamiento. El mu sub k por la normal. Igual masa por aceleración. De aquí,
voy a necesitar la normal para reemplazar aquí. Entonces voy a despejar la normal, ¿ya? Entonces, bueno, reemplazaremos antes. Fy, f seno de z, más la normal, lo vamos a dejar la normal, y menos el peso. El peso, mg, igual a 0. ¿Qué puedo hacer con este sistemita de ecuaciones? De acá, voy a despejar la normal, porque digamos mi propósito hallar la aceleración. Entonces despejo, fíjense, la normal, así diríamos, en 2. Este es 1, este es 2, ¿ya? Tengo que la normal entonces igual. Este pasa a sumar. Este pasa a restar. Y esto lo voy a reemplazar en 1. Entonces tengo f coseno de z menos mu sub k por n. Perdón, aquí vamos a reemplazar, hemos dicho, ¿no? Entonces este es, fíjense, ¿dónde estamos aquí? Menos mu sub k n, pero n vale todo esto. mg menos f seno de z, eso es n, igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, fíjense, la aceleración entonces, va a ser igual. Hacemos el despeje. Entonces, esto se queda en su parte y el que va a pasar a dividir es m. Entonces, tendríamos f coseno de z menos mu sub k mg, multiplicando menos por menos más, mu sub k por f seno de z, ¿no? Toda esta parte. Y este pasa a dividir, ¿no? Ahora, normalmente en este tipo de relacionamiento, si hay algo que factorizar, se puede factorizar, pero fíjense que en este caso no tenemos, ¿no? Entonces, esta sería una expresión para la aceleración y entonces ahí tendríamos ese relacionamiento importante, ¿ya? Licenciado, una pregunta. En aquí ya no hay una velocidad inicial y una velocidad final, ¿no ve? Sí, no, gracias por tu pregunta, porque en realidad en este esquema, ahorita lo que estamos simplemente haciendo el análisis de fuerzas que intervienen, ¿no es cierto? Solamente estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre y su formación de ecuaciones. Pero el problema, cuando este cuerpo ya se mueva, una distancia, por ejemplo, o cuando digamos parte del reposo y nos pidan allá, digamos, las distancias de cosida, entonces ya intervienen ecuaciones cinemáticas. Porque en este desarrollo, por ejemplo, se va a hallar una aceleración, ¿no? Y si aquí nos dan un tiempo de ese cosido, pues ya vamos a tener un tiempo. Si nos dicen del reposo, ya va a haber una velocidad inicial 0, pues vamos a poder aplicar ecuaciones cinemáticas y de acuerdo al problema, el dato que nos pidan, ¿no? Como por ejemplo puede ser espacios de cosido, por ejemplo. Ya, muy bien. Entonces, no hay más consultas, ¿no? Vamos a continuar con este tipo de ejercicios. Ahí, por ejemplo, tenemos dos casos, ¿ya? Entonces, el caso 5, por ejemplo, ya va a ser algo un tanto más elaborado, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos dos cuerpos en contacto. En este caso son de carácter más básico, digamos, ¿no? De inicio, ¿ya? Entonces, a ver, analicemos este siguiente caso. Fíjense, dice a dos cuerpos, pero aquí hay una palabra clave, en contacto, dice. Se les aplica una fuerza horizontal, dice. Hay rozamiento, dice, ¿no? Entonces, fíjense que nuestro bosquejo inicial es este, ¿ya? Este es nuestro bosquejo inicial, ¿no? Pero este bosquejo, fíjense, lo he trasladado a otro. ¿Para qué? Porque como dentro de la dinámica, dentro del proceso de solución para este tipo de problemas, hay una serie de lineamientos para resolver. Y uno de ellos dice que si tenemos nosotros dos cuerpos o dos que están en contacto,
En lo posible hay que separar, dice, cada caso. Esta separación que he hecho aquí en este bosquejo es más de carácter ideal. ¿Ya? Ideal en el sentido de que como que lo estoy separando, pero que están en contacto. ¿Ya? Como que si esta abertura estuviese, digamos, como algo que le estamos viendo abierto, pero en realidad no está abierto. Es algo ideal. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste nuestro objeto? Fíjense, nuestro fenómeno. Entonces dice, a dos cuerpos en contacto se les aplica una fuerza. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Le aplicamos la fuerza horizontal, dice, ¿no? Entonces, en este bosquejo, fíjense, lo primero que vamos a hacer, le aplicamos la fuerza. ¿Ya? Pero ahora estos cuerpos están en contacto. Para tener una idea cabal, fíjense, cuando este le empuja a este, porque esta fuerza le va a hacer presión, este va a reaccionar. ¿No? Ahora, acuérdense de esto, ¿no? Cuando un cuerpo se apoya en una superficie, este le apoya, está en contacto, pero este le rechaza. Eso se llama peso y este se llama normal. Como que a este le está interviniendo un peso a este y este está reaccionando. En todo caso, a este le vamos a no nombrar como fuerza de rozamiento, sino va a ser una especie de fuerza de reacción normal. Entonces, esta fuerza, por ejemplo, si esta es la masa 1 y esta es la masa 2, entonces esta fuerza de reacción le vamos a llamar normal 1, pero ¿de quién? De la masa 2, pero que reacciona al cuerpo 1. Esta, por ejemplo, es la normal, esta sería su normal, pero de esta su normal va a ser la normal 1 que le está empujando, que le está apoyando al cuerpo 2. ¿Ya? En ese marco se va a entender. Entonces, como que más o menos aquí hay dos fuerzas más que han ingresado dentro de nuestro análisis. ¿Ya? Ahí está, ¿ya? Dos fuerzas que se van a llamar fuerzas de contacto normal o fuerza de reacción normal. Algunos autores le llaman así. Fuerza de contacto le llaman. ¿Ya? Pero nosotros le vamos a llamar normal por este hecho. ¿Ya? Como que hay un choque, hay un contacto, le está apoyando su peso, pero hay una normal. En ese sentido estamos entendiendo, ¿ya? Eso para precisar sobre el fenómeno físico que está ocurriendo, ¿ya? Ahora después dice, pero una vez que tengas esos fenómenos, ahora nosotros, fíjense, vamos a aplicarle las fuerzas que intervienen aquí. La pregunta es, cuando esta fuerza se está aplicando, la pregunta es, ¿a quién le está aplicando? En este caso le va a aplicar a nuestra masa 1. No le está aplicando a la masa 2. A la masa 2 lo que le va a aplicar es la normal 1,2. La normal de este cuerpo, ¿ya? Entonces, sería así, ¿no? Bueno, parece que este índice está volteado. A ver, vamos a ver. Cuando se apoya sobre una superficie, su normal es esta, ¿no? Bueno, está invertido esto por si acaso, ¿ya? La normal de este, cuando está apoyado, es el 1,2, ¿ya? Y la normal de este es el 2,1, ¿no? Perdón, aquí estamos mal. Está correcto, solamente que las flechas están volteadas. Por eso en el dibujo muchas veces hace variar esta, ¿no? Esta es la normal 2,1 y esta es la normal 1,2. Ahorita aquí vamos a ver, ¿ya? Entonces, fíjense. Vamos a trasladar a un dibujo ideal. Y en ese dibujo ideal vamos a trazar lo siguiente. Hay un peso. Le vamos a llamar peso 1. Y a este cuerpo se llama peso 2. ¿Ya? Ahí está dibujado. Casi simultáneamente estamos haciendo, ¿no? Luego, a este cuerpo, ¿quién le interviene? Fíjense, a este cuerpo le está empujando esta fuerza. Entonces, aquí le vamos a colocar la fuerza F. ¿Ya? Ahora, este cuerpo tiene una normal. Entonces, como es peso 1, entonces su normal es normal 1. Normal 1, ¿no? Ahora dice que hay rozamiento. Ese rozamiento, como los dos cuerpos están moviendo, es el mismo y es el mismo cinético.
Entonces a ese le vamos a dibujar, a ver, con otro colorcito. Como el movimiento está hacia aquel lado, entonces la fuerza de deslizamiento, esta, ¿ya? Y a este le vamos a llamar fuerza de deslizamiento 1. Ah, perdón, solamente, es la misma fuerza, dijimos, perdón. Este es solamente fuerza de deslizamiento, ¿ya? ¿Qué otra fuerza más está inmersa? Fíjense, cuando está en contacto, de este es un normal respecto de este, ¿cuál sería? Fíjense, sería este, ¿no? Esta masa sería este, ¿no? Entonces, le dibujamos con otro colorcito. Sería así, ¿no? ¿Quién le está empujando? Este, ¿no? Este reacciona a este. Entonces, está a este costado, ¿no? Bueno, con este mismo color. Con rojo. Entonces, esto sería así. ¿Ya? Y entonces, esta fuerza sería normal. Esta sería ya 1, 2. Normal 1, 2. Ya. Luego, ¿qué otra fuerza más hay? Está el deslizamiento, la normal respecto de esta. Está la fuerza F. Está su normal y su peso, ¿no? Ya. Ahora nos trasladamos al otro. De este. Este tiene una normal. En el peso 2, fíjense, tiene una normal. Entonces le llamamos normal 2. ¿Ya? Ahora, este tiene, bueno, estamos dibujando con verde a la fuerza de deslizamiento. El movimiento está hacia ese lado. Entonces, aquí está la fuerza de deslizamiento. ¿Ya? Tiene un rozamiento también con este cuerpo, ¿no? ¿Y cuál más nos falta? Nos faltaría esta fuerza 1, 2, que es la normal de esta, ¿no? 1, 2, está a este lado, y esta sería la normal 2, 1, que estaría a este lado, ¿no? Ya. Fíjense, entonces, ya hemos dibujado todas las fuerzas, ¿no? Fíjense, aquí la pregunta posiblemente sería, ¿qué fuerza nos falta aquí? Aquí está la fuerza normal, que es que este le proporciona a este, cuando este está apoyado en este. Está la fuerza F que le empuja. Está la fuerza de deslizamiento que no le permite ese avance. Está su normal y está su peso. Para este caso, fíjense, tiene su peso. No hay una fuerza que le esté empujando a este, porque la única fuerza que le está empujando es su normal que has recibido de este, ¿no? Entonces, ese es solamente. Ahora, la fuerza de deslizamiento es el mismo porque tiene el mismo rozamiento para ese caso. Y la normal 2 es de la que se acciona el peso 2. Entonces tenemos eso, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es trasladar a un diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre, fíjense. Jóvenes, a ver, ahí atiendan. Aquí, seguramente en esta explicación que estamos haciendo, va a haber una corrección. Esta fuerza de deslizamiento que aquí se está mencionando, solamente para efectos de aclaración, es la fuerza de deslizamiento 1 y esta es la fuerza de deslizamiento 2. Porque aquí, en el fenómeno físico que está interviniendo, esta masa 1 no necesariamente tiene que ser igual a la masa 2, porque fíjense, dependiendo del peso de cada una de ellas y dependiendo del material que tengan, del que sea, su fuerza de deslizamiento obviamente tiene que ser distinta a esta, ¿no? Entonces, esta es fuerza de deslizamiento 1 y esta es fuerza de deslizamiento 2. Parece que en la explicación de este detalle voy a hacer la aclaración correspondiente, ¿ya? Eso para precisar. Va a ser para la masa 1, para este, y este diagrama del cuerpo libre va a ser para la masa 2. Es el eje Y, el eje X. El eje X, el eje Y. El movimiento está hacia este lado. Entonces, los de ese costado son positivos. Entonces dibujaremos, fíjense,
les dibujamos a esas fuerzas. Bueno, en este caso, esta vamos a trasladar. Entonces, fíjense, vamos a trasladar aquí. Esta es mi fuerza F. Esta es una fuerza y aquí arribita, eso vamos a hacer con otro colorcito. Entonces, esta es la fuerza F. Aquí estaría el peso 1, ¿no? El peso de la masa 1. Y aquí estaría su normal. Y este le hemos llamado normal 1, ¿no? Y a la otra fuerza que es la normal respecto del contacto, entonces le vamos a dibujar a ver con otro color, ¿ya? Entonces le dibujamos a ver con rojo, a ver, con rojo le dibujamos. Entonces va a ser esta, ¿no? Fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces aquí tendríamos fuerza de rozamiento. ¿Estamos? Y ya. Ahora, ¿qué más tenemos? Ese sería su diagrama de cuerpo libre. Nos vamos al otro. Entonces aquí estaría la fuerza de rozamiento. ¿No? Ahora su normal. Aquí estaría su normal para ya, ¿no? En la masa 2. La normal N2. Aquí estaría el peso 2. Y luego aquí estaría, hemos hecho con, bueno, aquí le hemos dibujado con azul, aquí nos falta por si acaso. Con azulito es el N12. ¿Ya? Y N21 entonces vendría este lado. Y este sería nuestro N21. Ahí está, ¿ya? Entonces, muchas veces las situaciones parecen simples, pero cuando ya son un poco, intervienen más datos, entonces ya tenemos complicaciones, ¿no? Entonces, fíjense, hablando de datos, entonces vamos a colocar sus datos. Tenemos dos masas. Nos pueden dar las dos masas. Bueno, así le colocaremos los datos. En un problema va a ser así, fíjense. Nos van a dar masa 1, nos van a dar masa 2, o nos puede dar el peso 1, o nos pueden dar el peso 2, ¿no? Por una parte. Luego fíjense que va a intervenir una fuerza externa, ¿no? En este caso, F. Luego dice que hay rozamiento, ¿no? Hay rozamiento, dice. Y fíjense que de manera natural está interviniendo las fuerzas de reacción normales, una con respecto de la otra, ¿no? Y posiblemente podríamos intentar averiguar la aceleración y podríamos intentar averiguar la fuerza de reacción normal. La fuerza de contacto sería esta, ¿no? Esta. O también podría ser esta, ¿no? A estas fuerzas normales de reacción se le llaman fuerzas de contacto, ¿ya? Esto para aclaración, es una fuerza de contacto, porque están en contacto las dos superficies, ¿ya? ¿Qué más podríamos averiguar? Fíjense, fuerza de contacto, la aceleración, y tener en cuenta lo siguiente. La fuerza de rozamiento cinético es el mu sub k cinético por la normal. Esto es como fórmula general, ¿no? Fórmula general. Otra cosa, la tercera ley de Newton dice, a toda fuerza que se ejerce sobre otro cuerpo hay una fuerza de reacción normal. Esa fuerza de reacción normal son estas dos, ¿no? Una con respecto a la otra. En la teoría dice que una fuerza de reacción normal es a su otra fuerza, pero solamente igualadas como módulo, no como vector propiamente. Porque un vector este vector, por ejemplo, tiene un sentido que está yendo a la izquierda y este está yendo a la derecha. No son lo mismo, no se anulan,
pero son iguales en magnitud. Todos estos datos tenemos, ¿ya? Ahora podemos formar ecuaciones, fíjense. Vamos a decir respecto a la masa 1. En la masa 1, ¿qué ocurre? Fíjense, en el eje X. En la masa 1, en el eje X tenemos masa 1. Hacia este lado está el movimiento. F, suma de fuerzas, menos FR, menos N1, 2, igual a masa 1 por la aceleración. Ahora aquí una aclaración. Esta aceleración, estando en contacto, cuando se muevan estos dos bloques, es la misma aceleración. Hay que tener cuidado con la aceleración dependiendo del fenómeno, ¿ya? En el eje Y tengo normal 1 menos P sub 1, como no hay aceleración, 0, ¿ya? Ahora podemos hacer reemplazos. Tenemos ahí, ¿no? ¿Qué podemos reemplazar? Fíjense. En vez de N12 podemos reemplazar N21 porque tenemos esto, ¿ya? Y la fuerza de deslizamiento más y el peso, ¿no? Entonces, un caso podría ser así. Ya no voy a escribir esto. F menos fuerza de deslizamiento mu sub K por la normal. En este caso, ¿qué normal sería? Bueno, en esta parte tal vez será importante distinguir este que sea 1 y este que sea 2, ¿ya? En todo caso, en nuestro caso sería para este primer caso, este sería 1 y este sería 2, solamente para distinguir, ¿ya? Entonces, este sería el 1, ¿no? Entonces, reemplazo la fuerza M1, ¿y quién es su normal? Es la pregunta, ¿no? Su normal es N1, pero en todo caso, bueno, aquí, antes de reemplazar, hemos reemplazado sería normal 1, porque es la fuerza de reacción 1 respecto a su normal, ¿no? Normal 1, entonces tenemos, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Menos, como les he dicho, podemos reemplazar, ¿no? Pero ahí lo vamos a dejar ya. Masa 1 por aceleración, y bueno, en el eje Y tenemos N1 igual a P sub 1, o también quiere decir que N1 es igual a masa 1 por gravedad, ¿ya? Entonces, ya tenemos todos los datos. A ver, ¿qué pasa en la masa 2? En la masa 2 tengo este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, suma de fuerzas en el eje X. N21 menos fuerza de rozamiento 2 es igual a masa 2 por aceleración, que es la misma. Es en el eje X, no, perdón. En el eje Y, estas notaciones que estoy aquí colocando, ya muchas veces ya me voy a olvidar, ¿no? Hasta aquí lo haremos, digamos, ¿no? Ya lo vamos a colocar, ¿ya? Entonces luego tengo N2 menos P sub 2. Y como es vertical, 0, ¿no? Ya. El siguiente paso. Este es N21. Fuerza de rozamiento 2. Mu sub K por la normal 2, ¿no? Por la normal 2, ¿ya? La fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué más? Tenemos lo siguiente. Aquí igual a masa 2 por la aceleración. Y aquí tengo que N2 es igual a, N2 menos P sub 2 es igual a 0. Y N2 es igual a P sub 2, ¿no? Y más aún, aunque ya lo hemos hecho directo, ¿no? Mejor así, ¿ya? N2 es igual a P sub 2. Y entonces N2 vale masa 2 por gravedad. Entonces, fíjense ustedes que aquí podríamos intentar detectar cuál es la aceleración, por ejemplo, ¿no? La aceleración o la fuerza de contacto. Nuestra aceleración, fíjense, lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a subrayar. Tengo esta ecuación, 1, digamos, y tengo esta ecuación
2, ¿no? Ya, este es el N21. Este es el N21. Y esta es la masa 2, por si acaso, ¿ya? Aquí también ha ocurrido. Este es el 1, 2 y esta es la masa 2. ¿Qué puedo hacer entre la ecuación 1 y ecuación 2 pensando en hallar la aceleración? Fíjense, de 1 y de 2 tengo, voy a describir, ¿ya? F menos mu sub k n sub 1. Bueno, aquí podemos hacer reemplazos, ¿ya? Además vamos a reemplazar. M1G sería N1. ¿No? Perdón. M1G. ¿No? Ahí, ¿ya? Luego tengo menos N12. Y esto es masa 1 por aceleración. Esa es la ecuación 1. La ecuación 2. N21 menos mu sub k por N2, pero N2 es M2G. M2G menos, perdón, ¿dónde estamos? Hasta ahí nomás, ¿no? N21 menos esto. Y eso es igual a masa 2 por la aceleración. Ahora, entonces, aquí, fíjense lo que vamos a hacer. Queremos hallar la aceleración, pero tenemos aquí un dato, ¿no? Ese dato. N12, la fuerza de contacto es igual a N21. Entonces, estos dos de aquí son iguales. Y si yo los sumo, se anulan, ¿no? Si yo los sumo. Entonces, ¿qué tengo? Fuerza menos mu sub k M1G. Al sumarle, entonces va a ser menos mu sub k M2G igual, aquí lo vamos a hacer directo, ¿ya? Masa 1 más masa 2 por la aceleración. ¿Vamos? ¿Qué más hacemos? A ver, alcanzan a ver, ¿no? Aceleración va a ser igual. A fuerza voy a despejar esta aceleración. Menos, fíjense, entre estos dos vamos a hacer una operación inmediata, ¿ya? Mu sub k y G son factores comunes. Lo factorizo. Y me queda masa 1. Al factorizar este signo se ha factorizado, entonces se vuelve masa 2, ¿no? Al factorizar. Y esto tiene que ir dividido entre masa 1 más masa 2, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un dato para hallar la aceleración, ¿no? ¿Cómo podríamos hallar una de las fuerzas de contacto? Cuando ya tengamos aceleración, fíjense, aquí digamos, ¿no? Ya podríamos reemplazar. Este sería dato, el G es dato, el M2, el mu sub k nos van a dar. Y de aquí se puede despejar N21, que sería la fuerza de contacto. Es decir, podemos hallar A y podemos hallar la fuerza de contacto, incluso a ella misma, digamos, para nuestras soluciones le podemos llamar fuerza de contacto, que sería el 2,1 y que en este caso podemos hallar, ¿ya? Ese, por ejemplo, es en este caso 5, ¿no? Ya, entonces, acá solamente por aclaración, en esta parte, en la fuerza de deslizamiento 1 y fuerza de deslizamiento 2, les reitero, el fenómeno en este caso, estos bloques que están juntos, al sufrir esta fuerza que les va a empujar, entonces obviamente va a arrastrarlos ambos, ¿no? Y ambos van a, al ser arrastrados, van a tener una fuerza contraria, que es la fuerza de deslizamiento. Pero, como les decía, este que está dibujado con azul puede ser de un material y este puede ser de otro material. Entonces, no necesariamente estas fuerzas de deslizamiento hay una sola, sino hay siempre dos, ¿no? Para la masa 1 le llamamos fuerza de deslizamiento 1 y para la masa 2, fuerza de deslizamiento 2. Entonces, esa distinción hay que hacer, no como, digamos, al inicio estaba explicando que son las mismas, ¿ya? No son las mismas, por si acaso, por el hecho que les había explicado, ¿no?
Ahora, segundo, a ver, me parece que estas fuerzas N21 y N12, yo creo que se puede ensayar esto encima del video. A ver, espérenme. Este, por ejemplo, este N12, podemos detectarlo así. Este dibujo que está aquí entre bloques, podemos trasladarlo así, fíjense. A ver, esta es la masa 1, por si acaso. Ahora, dice que está en contacto con este, fíjense, entonces vamos a dibujar, y esta es más grandecita, ¿no? Esta es la masa 2. Ya, nos imaginamos, digamos, si lo volteamos, digamos, ¿no? En forma vertical. Ahora, para nosotros, fíjense, esta aquí, voy a dibujar una línea. Es como que si esta masa 2 está apoyada en esa superficie. Como hemos aprendido, hay una superficie, hemos dicho, ¿no? Al inicio. Pues esta es nuestra masa. Ahora, este tiene un peso, hemos dicho, ¿no? Pero ese peso solo actúa cuando está sobre la superficie. Por ejemplo, este tiene un peso aquí, ¿no? Pero siempre y cuando estaríamos en la línea roja, ¿no? Y dibujaríamos el peso. Pero como están aquí lado a lado, no tienen peso uno contra la otra. Solo tienen una fuerza de contacto, porque el peso está hacia abajo, apunta al centro de la pieza. Y en este caso no va a haber esta flecha que es peso. Entonces, no hay ese peso, pero este cuerpo, por la tercera ley de Newton, al estar apoyado acá, tiene, al chocarse con esta, digamos que tiene el peso, pero tiene una reacción, ¿no? Pues a esa reacción le llamamos normal 1. A ver, la vamos a escribir, ¿no? Y a este le llamamos normal 1, porque es de la masa 1. Es esta flechita, ¿no? Pero fíjense ahora en nuestro dibujito. Esa flechita sería esta, ¿no? Porque le estás rechazando, así como esta partecita, ¿no? Y estás rechazando, ¿no? Pero es normal 1, ¿no? Por la masa 1. Pero esa normal 1 aquí en nuestros dibujos ya estamos usando, pero cuando está apoyada en el piso. Pues esta normal 1, que sería, viendo este dibujo de esa naturaleza, sería normal 1, que era masa 1, respecto a la masa 2. Entonces, ese es el N12. Ahora, hagamos a ver el esfuerzo del otro caso. Ahora, lo veamos en el sentido opuesto. Si nosotros lo vemos aquí como una superficie, perdón, como una superficie, este está apoyado aquí. Entonces, este de manera natural le va a rechazar, digamos. Entonces, esa flechita así va a ir, ¿no? Es una fuerza. Y a este le llamamos normal 2, ¿no? Aquí era normal 1, por supuesto. Y claro, como ya hemos reiterado, es el turno 2, ¿no? Digamos, esta es la normal 2, pero que se le dibuja aquí, ¿no? Esta sería nuestra normal 2. Pero esa normal 2, eso ocurre cuando estaría apoyado sobre una superficie como es esta línea roja. Pero como no tiene peso respecto de esta, entonces solamente le llamamos fuerza de reacción. Pero como es respecto de la masa 2, es N2. Pero como son dos cuerpos, decimos normal 2 respecto a la masa 1. Y este, que está ahorita dibujado, sería este, ¿no? ¿Dónde estamos? Este. El N21 que está apuntado hacia aquel lado. Y se le dibuja, fíjense, en la masa 2. Ya que esta es la masa 2. ¿No? Está aquí en el origen, esta es la masa 1. Esta es la masa 2. Entonces se dibuja en ese sentido, ¿no? Ustedes si lo ven volteado al otro lado, lo ven volteado, pues va a ocurrir eso, ¿no? Entonces, eso para precisar en los dibujos, ¿ya? Caso 6. Dice, a dos cuerpos unidos por una cuerda, que se llama dibujado, se les aplica una fuerza horizontal, dice. Hay rozamiento, dice, ¿no? Entonces, vamos a recordar todos los conceptos de fuerza que hemos manejado. Entonces, aquí hay una cuerda, hemos hablado de tensiones, ¿no? Ahora, este ya no necesita un gráfico aparte, porque está bastante comprensible, a diferencia del anterior.
vamos a dibujar en su bosquejo sus fuerzas. Entonces aquí, a ver, ya, vamos a hacerlo directo, ¿ya? Este tiene un peso. Claro, esta es la masa 1, ¿no? La masa 1, y esta es la masa 2, ¿ya? Entonces tengo el peso. Este es el peso 1. Aquí tengo otro peso. Este es el peso 2. Tengo una normal. Ahí está. Entonces sería normal 1. Y aquí tengo otra normal para este otro cuerpo que sería normal 2. Y además tengo, dice que hay rozamiento. Como ese rozamiento está en el mismo piso, entonces la fuerza de rozamiento para este, imaginemos idealmente que es lo mismo, fíjense, el movimiento ahora, aquí no estamos olvidando el movimiento. Imaginémonos que le vamos a jalar a este lado, le vamos a empujar. Cuando dice se le aplica una fuerza, no le podemos aplicar a este porque si no la cuerda se encogería, ¿no? Entonces la fuerza obviamente que va a ser una fuerza que vamos a jalar a este lado, ¿ya? Entonces si es así, entonces el movimiento está hacia este lado, entonces la fuerza de deslizamiento está hacia este lado y para este va a ser hasta este lado, ¿no? Ahorita lo dibujamos, ¿ya? Entonces, esta sería nuestra fuerza de deslizamiento cinético. 1, porque todo está con 1, ¿no? Ahora aquí distinguimos lo siguiente. Esa cuerda que está amarrada ahí, cuando le jala a esta no se deja, entonces le rechaza, ¿no es cierto? Entonces, como en la teoría hemos visto, entonces aquí hay una fuerza de tensión, ¿no? Eso es referente a la cuerda, que le llamamos tensión, ¿no? Pero de la cuerda. Como la cuerda tiene la misma tensión en todos los puntos, entonces obviamente, bueno, lo estamos anticipando, esas serían las mayores fuerzas que ocurren en ese bloque, ¿no? Ahora, ¿quién le va a mover? Nos pasamos a este. Esta fuerza de tensión vendría aquí, porque es su opuesto de este, ¿no? Y aquí tenemos la normal 2. ¿Y quién le está jalando? Una fuerza que les tiene que arrastrar, ¿no? Se les aplica una fuerza horizontal. Ahí está, ¿ya? Entonces, esta es la fuerza que está jalando, ¿ya? Aquí hay una tensión, aquí algo más nos falta. Lo que nos falta sería la fuerza de rozamiento, ¿no? Porque este también está raspando el piso, si quiere. Entonces esa la vamos a dibujar aquí. Ahí citos, ¿ya? Entonces, esa es para nosotros la fuerza de rozamiento 2, digamos. ¿Qué más? A ver, por ahí nos estamos olvidando. Aquí está la fuerza de rozamiento. Le jala esta cuerda con esta tensión. Tiene su normal, nada más, ¿no? Luego a esta le jalamos con una fuerza. Tiene su fuerza de reacción, pero tiene su tensión, su normal y eso. En realidad ya hemos dibujado prácticamente los diagramas de cuerpo libre, pero para no perder la situación, como les decía, entonces tengo aquí sus diagramas de cuerpo libre para la masa 1 y para la masa 2. ¿Ya? Dibujamos casi inmediatamente. Fíjense, lo vamos a hacer con rojito, todito. Entonces, inmediatamente, ¿ya? Este es N1. Este es N2. ¿No? ¿Qué más hemos dibujado con rojito? Nada más, ¿no? Ah, bueno, las tensiones podemos dibujar porque están con este color. Aquí está la tensión, que es la misma. Si este va hacia este lado, entonces el otro tiene que venirse hacia este lado, ¿no? Está la tensión. Ahora dibujamos con verde las fuerzas de fricción. Fíjense, las fuerzas de rozamiento, perdón. Entonces, esta es la fuerza de rozamiento 1. Y la otra fuerza de rozamiento que le está impidiendo es esta. Esta es la fuerza de rozamiento 2. Y a este lado tengo, con azul lo vamos a hacer, aquí tengo la fuerza F ejercida y tengo los pesos, ¿no? Aquí está el peso 1 y aquí está el peso 2, ¿no? Y aquí, claro, podemos colocar sus datitos, M1 por G
y esto es M2 por G, ¿no? Entonces, fíjense que cuando hacemos este tipo de problemas, hay que dibujar bien, ¿ya? Una vez que hemos dibujado bien, pero aclararemos de todas maneras, si estuviésemos en un problema ya con datos, tendríamos lo siguiente, ¿no? Nos van a dar una fuerza, nos van a dar una masa 1 posiblemente, una masa 2, ¿qué más nos van a dar? Bueno, la cuerda, entonces la tensión está inmersa de manera natural. Nos pueden preguntar por una aceleración. No hay fuerzas de contacto. Nos van a dar, si hay un rozamiento, entonces el coeficiente de fricción cinético. Y tenemos presente que la fuerza de rozamiento en general es mu por la normal. Es una formulita, ¿no? Varía. Bueno, no varía, pero cambia su forma cuando hay estático, cuando es cinético y cuando es estático, ¿no? Y otras fórmulas más, como hemos dicho. Ahora fíjense, finalmente escribimos sus ecuaciones, ¿no? Para la primera, para la masa 1, en el eje, bueno, ya lo vamos a escribir, en el eje X, el movimiento está hacia aquel lado, ¿ya? Siempre, ya hay que tomar en cuenta eso. Este, digamos, está en movimiento, como que estamos jalando allá. Entonces va a ser T menos fuerza de rozamiento 1, y este va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Tienen la misma aceleración porque los dos están unidos, no pueden tener distintas aceleraciones. En el caso de la vertical, N1, como hace rato hemos hecho, igual, N1 menos P sub 1, eso es N igual a P sub 1, ¿no? Y entonces de aquí hemos sacado que la normal 1, entonces es masa 1 por gravedad, ¿no? En la masa 2, tenemos las fuerzas F menos T menos fuerza de rozamiento 2, y esto es igual a masa 2 por aceleración. Y en el caso de la vertical, N2 menos P sub 2 igual a 0. Pero eso es igual a N a P sub 2, y de aquí despejamos que N2 vale M2 por G, ¿no? Tal como está aquí, ¿ya? Imaginémonos nuevamente hallar la aceleración, ¿ya? Entonces, puedo hacer los reemplazos, fíjense. Reemplazo, digamos así, reemplazando, así le pondremos. 1, 2, es lo mismo, ¿ya? No es que sean los mismos, pero simultáneamente voy a hacer. Fíjense, ¿qué tendría? Sería así, fuerza de rozamiento. Bueno, aquí hay que hacer dos cosas, ¿no? T menos fuerza de rozamiento 1. Eso es mu sub K por su normal. Normal 1. Y eso va a ser igual a masa 1 por aceleración. Por una parte, ¿no? Eso sería en las 1, ¿no? En 1. Entonces tendríamos en aquel caso F menos T menos F fuerza de rozamiento 2, pero eso es mu sub K por N2 igual a masa 2 por aceleración. Seguimos reemplazando. Entonces ahora decimos 2 en 1. Ya, 2 en 1. Entonces, bueno, en este caso sería, ¿no? T menos mu sub K, pero N1 es M1G. M1G igual a masa 1 por aceleración. Y en el segundo caso tengo F menos T, y va a ser menos mu sub K por N2, pero N2 es M2G igual. Es masa 2 por aceleración, ¿no? Ahora fíjense, si nosotros intentáramos averiguar la aceleración, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, incluso podemos preguntarnos por el T, ¿no? Eso nos hemos olvidado, la tensión. Entonces puedo sumarlos, fíjense, yo los sumo como ecuaciones, este con este se va a anular. Entonces tengo lo siguiente, fíjense, este F vamos a copiar primero aquí, luego va a venir menos mu sub K, M1G, este se ha anulado, este copiado, y luego vendría menos mu sub K
m2g. Y esto es, lo sumamos, entonces al mismo tiempo vamos a factorizar por aceleración. ¿Ya? Y si hago un despeje, nuestra aceleración va a ser, esto se copia, factorizo el m sub kg, mu g, y me quedaría masa 1 más masa 2, ¿no? Sobre masa 1 más masa 2. ¿No? Parecido al anterior, ¿no? Parecido al anterior. Ahora, la diferencia está en que si hacemos una comparación podemos hallar la tensión, ¿no? ¿Ya? Ya, esos serían nuestros datos. Ahora, fíjense lo ultimito, ¿ya? Bueno, esta observación posiblemente no venga al caso, pero veremos. Entonces, este problema veremos. Aquí, en este formato, en todo este desarrollo, hemos hallado en efecto la aceleración. Pero suelen darse algunas situaciones particulares. ¿Qué pasaría, en primer lugar, si aquí no nos darían fuerza de deslizamiento? Entonces, la que no existiría sería el mu sub k. Si ustedes se fijan, esto desaparecería, ¿no? A ver, fíjense, aquí, ¿ya? O allá, si no, fíjense. Si no hay rozamiento, diremos así. Si no hay rozamiento, esa formulita, fíjense, ¿en qué se va a convertir? Esto se anularía, porque el mu sub k valdría 0. Sería fuerza sobre masa 1 más masa 2. Fíjense que aquí, si obtienen esto, entonces, y aquí la fuerza sería simplemente, despejamos, masa 1 más masa 2 por aceleración. Pero eso querría decir que si, digamos, yo quisiera hallar la aceleración, digamos, en este caso, yo quisiera hallar la aceleración, entonces haría un despeje y listo, ¿no? Es decir, en esta parte. Pero solo se está sumando las dos masas. ¿Qué pasaría si, digamos, en este problema la masa 1 fuera, digamos, 2 kilogramos y esta fuera 3 kilogramos? Entonces, a los dos en conjunto se les consideraría como una sola masa, ¿no? ¿Qué pasaría si M1 fuera 2 kilogramos y M2 valdría 3, digamos? Entonces la masa sería 5. Entonces muy simple resultaría que nuestra fuerza, si nos dan, sería 5 veces la aceleración. Y si nos piden la aceleración, obviamente esto va a ser aceleración igual a F quintos, ¿no? Ahora, dependiendo de la fuerza que nos den, el resultado va a ser bastante simple, ¿no?